Vamos a ver. Bien, entonces, en esta primera sesión, vamos a trabajar lo que aparece acá, que son números naturales y números enteros, que es la primera materia, es la basal que deberían saber para poder trabajar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué se va a ver en cada una de estas, en cada uno de estos tópicos? Vamos a revisar los números primos, vamos a revisar los números compuestos, vamos a ver la descomposición prima, la cantidad de divisores de un número, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Y de los números enteros vamos a ver las propiedades, el valor absoluto, la operatoria de este, múltiplos, divisores y las reglas de divisibilidad. Ya que de repente no las pasan tanto, pero es bueno tenerlas anotadas de repente para poder así resolver de una manera más óptima algún tipo de problema que tenga. Entonces, a través de toda la enseñanza media se trabajan todos estos conjuntos numéricos. Uno parte trabajando los naturales, luego hay una separación que a mí no me gusta en realidad, que tiene que ver con respecto a los números cardinales, que básicamente son los números naturales, incluidos el 0 que aparece acá, que los números naturales no está incluido. Luego uno trabaja con los números enteros, que tenemos los números cardinales en conjunto con los números negativos. Después tenemos los números racionales. Irracionales, acá está escrito como Q asterisco, pero es para no ocupar la I, porque la I viene después con los números imaginarios puros. Tenemos los números reales acá, raíz de 7, 3pi, menos 4, 0, etc. Los números imaginarios puros, I, 2i, raíz de 3i, etc. Y después tenemos los números complejos, que es la combinación de una parte real con una parte imaginaria. Ya, pero esto lo vamos a ver progresivamente hasta que lleguemos hasta ese tópico. Ahora, el diagrama que está representado acá, en blanco, en donde se ven todos los conjuntos numéricos, representa qué conjunto contiene ahora. Por ejemplo, los enteros que están acá contienen a todos los naturales, pero no tienen ningún número racional. Los racionales contienen a los enteros. Y así sucesivamente. Ya, así lo pueden analizar en este diagrama. Entonces, en los números naturales vamos a tener los siguientes tópicos, que van a ser los números primos. Los números primos son aquellos números positivos que tienen solo dos divisores distintos entre sí. Y estos divisores son sí mismos y el 1. Entonces, bajo esta definición, se deja fuera el 1, pero es por una convención que existe. Y los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, y así sucesivamente. ¿Ya? Estos números son infinitos y poseen aplicaciones como, por ejemplo, la ciberseguridad de operaciones bancarias. Las operaciones bancarias, que por ejemplo alguien realiza una transferencia, eso tiene un número primo gigantesco, que está como relacionado a la seguridad de esto. ¿Ya? Y después tenemos los números compuestos, que son todos aquellos números enteros positivos mayores que 1, que se componen en base a la multiplicación de números primos. Por ejemplo, el 4, que es 2 por 2, el 6, que es 2 por 3, el 8, que es 2 al cubo, el 9, 3 por 3, y así sucesivamente. Así se definen los números compuestos. Y ahora, viene esto que es el teorema fundamental de los números. Lo puse así como para poner una versión más amigable, para que lo puedan leer, y es que todo número compuesto se puede expresar de manera única como producto de factores primos. Además, la cantidad de divisores positiva que este número posea estará dada por el producto de los sucesores de los exponentes de dicha descomposición. Y acá yo les puse un ejemplo. En este ejemplo, se tiene que tenemos 30, y 30 se descompone como 6 por 5, y eso se puede volver a descomponer. Recordar, acá queremos hacer una descomposición en base a puros números primos. Entonces en este caso vamos a tener que el 30 es lo mismo que decir 2 por 3 por 5. Entonces 30 va a tener 1 más 1, ya que es el sucesor de la potencia de 2,
que en este caso no aparece, pero cuando no aparece, se dice que es 1, multiplicado por el sucesor de la potencia de 3, que en este caso también es 1, y lo mismo pasa con el 5. Entonces, en este caso, el 30 va a tener una cantidad de divisores que va a ser de 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Y acá yo les puse que en este caso los divisores iban a ser el 1, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. ¿Ya? Y si se dan cuenta, justo son 8. Y no va a haber ninguno más allá de eso. Y esto pasa con cualquier número. ¿Ya? Por ejemplo, el 2 ya está realizada su descomposición prima. Por ejemplo, acá. Entonces, ¿cuántos divisores va a tener? Va a tener 1 más 1. Que en este caso va a ser 2. Y esos divisores son solamente, voy a anotar con otro color, el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces eso sirve mucho para preguntas de divisores, para comparar y etc. Entonces, luego a partir de esto viene un tema que es súper común, que es el mínimo común múltiplo, que generalmente se trabaja cuando nosotros estamos sumando, restando fracciones, etc. Entonces, el mínimo común múltiplo es el menor entero positivo, y vamos a destacar esto, es el menor entero positivo que es múltiplo común entre dos o más números, enteros en este caso. Entonces acá yo les pongo dos métodos para poder encontrar el mínimo común múltiplo, que uno es la tabla típica que uno siempre realiza, que pone, por ejemplo acá, el 24 y el 9, y uno empieza a encontrar su descomposición a medida que va dividiendo estos números por puros números primos. Entonces, la tabla de descomposición se consiste en hacer una tabla en la cual dos o más números se van dividiendo por números primos. Estos se pueden repetir, ¿ya? Eso es súper importante, por eso también lo puse acá en el paréntesis. Hasta que cada número queda totalmente descompuesto. Teniendo esto, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todos esos factores primos. Por ejemplo, acá se tiene el 2, el 2, el 2, el 3, el 3 y finalmente el 5. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? 24 y 9 se dividen por 2, quedan en 12 y 25, después puedo volver a dividir por 2, quedan 6 y 45, divido nuevamente por 2, quedamos en 3 y 45, dividimos por 3, 1 15, dividimos por 3, 1 5, después dividimos por 5 y ahí finalmente ambos números están descompuestos totalmente. Entonces el mínimo común múltiplo en este caso, entre 24 y 90, va a ser 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, que está descrito acá. Ocupé potencias como para resumir la operación, pero al final es 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5, que es 360. ¿Ya? Esa es una manera de poder encontrar el mínimo común múltiplo. Para aquellas personas que ya quizá hayan leído este material que ya les mandé, quizá ya la tengan un poco más afianzada. Luego, tenemos otra manera de poder determinar el mínimo común múltiplo, y esta generalmente no se ocupa mucho, pero de hecho es la más expedita, que es la descomposición prima de un número. ¿Ya? El método por descomposición prima para poder determinar un mínimo común múltiplo. Esta consiste en desarrollar la descomposición prima de ambos números que nosotros estamos comparando, o en realidad 3 o más o los que sean, y multiplicar todos los factores distintos que aparezcan, elevado cada uno al mayor exponente que tenga la descomposición. Por ejemplo, acá dice la misma comparación entre el mínimo común múltiplo hecho por tabla y en esta, que vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 90 y 24. Entonces, si se descompone totalmente el 90 en multiplicación de números primos, eso va a quedar como 2 por 3 al cuadrado por 5, que es lo que aparece acá, y lo voy a dejar destacado con amarillo. Y el 24
es lo mismo que decir 8 por 3, y 8 es 2 al cubo. Lo podemos encontrar ahí. Y entonces, ¿cómo funciona este método? Yo voy a tomar cada factor distinto, es decir, en este caso tenemos el 2, el 3 y el 5. Acá tenemos el 2 y el 3, se repiten. Y cada uno de ellos los voy a tomar a la potencia mayor entre estos dos números. Por ejemplo, acá tengo 2, lo voy a subrayar acá. ¿Y a qué potencia lo voy a elevar? Acá está elevado a 1, pero en el 24 está elevado a 3. Lo voy a elevar a 3 acá. Tenemos el 3. ¿A cuánto está elevado acá? A 2. Y acá en el otro lado está elevado a 1. Voy a multiplicar por 3 elevado a 2. Y el 5 no aparece en el otro lado, pero eso significa que está como con potencia 0, por así decirlo. 5 elevado a 0 es 1. Y en este caso la potencia mayor sería 1. Entonces tendríamos el 5 ahí. Entonces, si se dan cuenta, si es que comparamos con lo anterior, teníamos 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, y con este método también se llega a exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, solamente hay que saber bien cómo se descompone un número en su descomposición prima total, y luego poder identificar aquellos factores que sean distintos y hacer la multiplicación entre ellos, cada uno a la potencia máxima que tenga. ¿Ya? Luego, otro concepto importante, el máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser el mayor entero positivo que es divisor común entre dos o más números enteros. De nuevo, acá se van a presentar tanto la tabla de descomposición como la descomposición prima para poder resolver esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar la tabla de descomposición para hacer este tipo de problema donde se requiere encontrar el máximo común divisor? Entonces, acá vamos a hacer exactamente la misma tabla y los dos números se van dividiendo por los primos comunes que tengan. Ya, solamente por los primos comunes que tengan. Hasta que no exista otro número primo que pueda dividir a ambos números. Por ejemplo, acá, el 24 y el 9 se divide por 2, quedamos en 12 y 45. Acá no puedo dividir por 2 porque el 45 es un número impar. Entonces no se puede realizar eso. Pasamos al siguiente número primo. Vamos a tener 4 y 15. Si es que hacemos la división. Ahora, 4 solamente se puede dividir por 2. Si es que lo estamos haciendo por números primos. Pero 15 no se puede dividir por 2. Entonces, hasta acá nomás llega la operación. Entonces, en este caso, el máximo común divisor sería la multiplicación de esos factores que aparecen ahí. Ya que en este caso sería 2 por 3, que es igual a 6. Ya, entonces a 24 y a 90, el número común más grande que los puede dividir es solamente 6. ¿Ya? Y acá ustedes pueden pensar en cualquier número, ponerlo ahí y empezar a jugar con este tipo de métodos para poder realizar esto. Y ahí se van a ir acostumbrando a poco. ¿Ya? Segunda metodología. Máximo común divisor a partir de la descomposición prima. Este consiste en desarrollar la descomposición prima, como lo habíamos dicho previamente, de todos los números y multiplicar todos los factores iguales que aparezcan. Acá, si se dan cuenta, en el anterior contábamos a los distintos, y en este, para buscar al máximo común divisor, vamos a tomar solamente a los iguales. Y en el otro caso lo elevamos a la potencia mayor, pero en este caso lo vamos a elevar a la potencia menor que exista en la descomposición. ¿Ya? Entonces acá, vamos a hacer un pequeño sumario. Tenemos los únicos elementos que tienen en común van a ser el 2 y el 3, que están acá. El 5 quedaría fuera en este caso. ¿Y cuáles son las potencias menores de cada caso? En este caso tenemos 1 acá, tenemos 1 acá, y es por eso que a partir de este método, el máximo común divisor también nos va a dar 2 por 3. ¿Ya? Son dos maneras de poder realizar esto, pero ahí ven ustedes cuáles le acomodan o cuáles no le acomodan
y con cuáles ustedes pueden trabajar más rápido o cuáles entienden mejor, de hecho. Si todo esto se trata de entender la base de lo que se está estudiando, y así podrían realizar cualquier tipo de problema. ¿Ya? Ahora, continuamos. Pasamos a los números enteros. Ya, acá era cortito lo que se tenía que ver de números naturales, ya que lo que aplica para los números naturales después podemos pasar a enteros, racionales y así, etc. Entonces tenemos que los números enteros van a incluir a los números naturales, por lo que habíamos visto en el diagrama que aparecía en el inicio, a los negativos de esto, y también van a incluir al cero. Estos se representan en la recta numérica horizontal, quedando los positivos hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Y es lo típico que uno realiza, que uno dibuja una recta numérica, uno pone como indicador el 0 y uno dice que hacia la derecha van a estar todos los números que sean positivos y hacia la izquierda van a estar todos los números que sean negativos. ¿Ya? Pero en sí, los números enteros tienen ciertas propiedades. La primera, que vamos a ver acá, es la propiedad conmutativa. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Que la suma y la multiplicación de los números enteros va a cumplir con la propiedad conmutativa, y esto va a significar que el resultado va a ser independiente al orden de los factores que yo esté sumando o esté multiplicando. ¿Ya? Es decir, acá puse un ejemplo aleatorio. Si A y B son números enteros, se va a cumplir que A más B va a ser igual a B más A, casi me enredé, y que A por B va a ser lo mismo que B por A. Y esto uno lo puede ver súper simple, en el sentido de que si yo, por ejemplo, tengo 2 más 3, eso es lo mismo que 3 más 2, ambos números son 5, o que 2 por 3 es exactamente lo mismo que 3 por 2. Ya, si solamente hablamos del número, que en este caso va a ser 6 y 6. ¿Ya? Esa es la propiedad conmutativa. Segundo, propiedad asociativa. Dice, la suma y la multiplicación en los números enteros cumple con la propiedad asociativa. Esto significa que el resultado es independiente a cómo se vayan a agrupar los números. Es decir, si A, B y C son números enteros, entonces se va a cumplir que A más el paréntesis de B más C va a ser igual al paréntesis de A más B, cierra paréntesis, más C. Y en el caso de la multiplicación, aplica exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos que también tengan que ver con solamente números enteros. Voy a hacer los ejemplos con números positivos, pero también da lo mismo para los números negativos. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, el caso más básico, 1 más 2 más 3. Es exactamente lo mismo que 1 más 2 más 3. En este caso, el resultado de acá es 6 y el resultado de acá también es 6. Y para la multiplicación tenemos 1 por 2 por 3, y esto va a ser exactamente lo mismo a 1 por 2 por 3. Solamente haciendo ejemplos para ver de qué realmente se cumple. Y en este caso 6 va a ser igual a 6. ¿Ya? Entonces, les repito, lo pueden hacer con cualquier tipo de número entero y todos van a cumplir esta propiedad. Tienen que tener de repente cuidado con los signos solamente. Tercera propiedad. Dice, propiedad distributiva. La multiplicación en los números enteros cumple con la propiedad distributiva sobre la suma y la resta. Ya, esto es importante. Solamente sobre estas operaciones. Esto significa que la primera operación se puede repartir sobre la segunda operación. Es decir, si A, B y C son números enteros, se va a cumplir que A por el paréntesis de B más C va a ser lo mismo a repartir A por B más A por C. Y esto es exactamente lo mismo cuando uno hablaba de factorizaciones y todo eso. Ya la factorización en álgebra se puede realizar
gracias a todo este tipo de propiedades. ¿Ya? Y sucede lo mismo si es que tenemos una resta. ¿Ya? Pero acá se puede ver más claro este tema. Y también pueden probar con cualquier tipo de número y también se van a cumplir. Seguimos. 4. Neutro aditivo. Es una propiedad de los números enteros. Al sumar cualquier número con 0, el resultado va a ser el mismo número. Es decir, por ejemplo, si yo tomo cualquier número, y en matemáticas, siempre para poner cualquier número, nosotros lo vamos a expresar con una letra algebraica, que va a representar cualquier tipo de número, en este caso de los enteros. Entonces, a más 0 va a ser igual a. Entonces se define que el 0 es el neutro aditivo. Yo cualquier número que le sume 0 siempre voy a terminar con el número con el que estoy partiendo. Puede ser a más 0 o 0 más a. Es exactamente lo mismo. 5. Neutro multiplicativo. Al multiplicar cualquier número con 1, el resultado también va a ser el mismo número. Si acá me faltan tildes fue porque traté de escribir esto de manera expedita. Así que me disculpo por cualquier falta de tilde que exista. Es decir, en este caso, que a por 1 va a ser igual a. Por lo tanto, también el 1 se define como neutro multiplicativo. Y ahora, acá también hay preguntas que aparecen que hablan sobre los inversos. Y en los números enteros solamente existe el inverso aditivo. ¿Ya? Y el inverso aditivo de un número es aquel que sumado con el número, o sea, con sí mismo, o en realidad con el número, va a ser 0. Por ejemplo, en este caso tenemos a más menos a es igual a 0. Por lo tanto, si a es un número entero, su inverso va a ser menos a. Y en este caso, podemos tomar el número 3, su inverso aditivo es menos 3, podemos tomar el menos 5, su inverso aditivo va a ser menos ese número, va a ser 5, y así podríamos estar una cantidad de tiempo infinita diciendo todos los inversos aditivos. Pero esa es la idea, que si yo tengo un número, menos ese número va a ser su inverso aditivo. Siguiente concepto. Valor absoluto. El valor absoluto de un número se escribe como el número en doble barra vertical, que es un tipo de paréntesis que se ocupa en matemática. Y este resultado corresponde a la distancia que existe entre ese número, x, por definirlo acá, y el 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, si yo tengo una recta numérica, y por ejemplo tengo el 0 acá, y tengo acá, por ejemplo, el menos 3, la distancia que existe entre el menos 3 y el 0 es de 3 unidades, y así se toma el valor absoluto. La distancia, uno no puede caminar menos 3 metros, eso está como definido. La distancia siempre va a ser una cantidad positiva. Entonces, por eso se define el valor absoluto como la distancia que existe entre el menos 3 y el 0. ¿Ya? En este caso particular. Pero en el caso de cualquier número, siempre va a ser la distancia que existe entre ese número y el 0. Entonces, en otras palabras, el valor absoluto de un número siempre o va a ser 0 o va a ser positivo. Y acá se tiene la subdivisión de cómo trabaja el valor absoluto. Por ejemplo, si yo tengo que dentro del valor absoluto, yo tengo una cantidad negativa, lo que voy a hacer va a ser multiplicar, entre comillas, o se podría decir, sacarle el signo a ese número, y ese va a ser el valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es igual a menos ese número, o sea, 5. ¿Ya? O podemos, así como entre comillas, decir que le estamos quitando su signo y solamente nos quedamos con la parte numérica de él. O si es que es positivo, tenemos que va a ser el mismo número. El valor absoluto de 3 es 3. ¿Ya? Y existen 3 propiedades
que son importantes de saber sobre el valor absoluto. La multiplicación entre valores absolutos va a ser lo mismo que tomar el valor absoluto de los números que yo quiero multiplicar. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Y esto puede suceder para cualquier tipo de número. Por ejemplo, yo puedo tener el menos 3 por el 2. Y eso es lo mismo que decir 3 por 2. Y eso es 6, ¿cierto? Entonces vamos a comparar ahora. Vamos a tener el resultado de menos 3 por 2. Eso va a ser exactamente lo mismo que el valor absoluto de menos 6. Y esto va a ser igual a 6. ¿Ya? Y para la división sucede exactamente lo mismo. Y para una potencia, por ejemplo, lo vamos a hacer un poco más al lado. Vamos a borrar esto que teníamos acá. Va a suceder lo siguiente. Va a suceder que si yo, por ejemplo, tengo el valor absoluto de 2 al cubo, eso es lo mismo que el valor absoluto de 8. Y eso es lo mismo que 8, ¿cierto? Pero esto también se puede interpretar como el valor absoluto de 2 por 2 por 2. Y eso, por la propiedad número 1, es exactamente lo mismo al valor absoluto de 2 por el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de 2. Y eso que aparece ahí es lo mismo que decir el valor absoluto de 2 elevado al cubo. Y que también, en este caso, da 2 al cubo, que es 8. Ya, acá trabajo con un poco para entender el tema de las propiedades y por qué nace una de la otra o por qué suceden estas igualdades. ¿Ya? Se puede aprovechar de ahorrar un poquito. Entonces, esas son las propiedades relevantes que se deben aprender sobre el valor absoluto. Y acá hay una observación. Siempre se va a cumplir el valor absoluto de un número menos el otro. Por ejemplo, vamos a poner acá, acá 2 menos 3. Esto es menos 1. Por dar un ejemplo, es un valor absoluto. Va a ser igual a 3 menos 2, que es lo mismo que el valor absoluto 1. ¿Ya? En ese caso, si nos damos cuenta, si es que aplicamos la regla del valor absoluto, ambos resultados van a dar 1. Y también se cumple esa igualdad. No se considera como propiedad, no tanto, sino que eso puede confundir quizás un poco. Ahora, cosas que no suceden en los valores absolutos son las siguientes. Yo no puedo decir que el valor absoluto de un número más el valor absoluto de otro número es igual a el valor absoluto de A más B. ¿Ya? Y por ejemplo, sí, pero ¿cómo puedo probar eso? Tomemos números. Por ejemplo, si yo tomo un número negativo, por ejemplo, menos 1, más el valor absoluto de, por ejemplo, 3, eso va a ser igual a 1 más 4, y eso es igual a 5. Pero si ahora yo, ahí sí, que no es igual, ahora si yo realizo la operación adentro del valor absoluto, vamos a tener que tenemos menos 1 más 3, y eso es igual a 2. Entonces el resultado final al cual uno llega, en este caso es 2. Y acá podemos hacer como una mini prueba o una mini comprobación de que esa propiedad nunca se va a cumplir. Son solamente las que le aparecen ahí que yo les dejé en el material que les mandé. ¿Ya? Para que no cometan ese tipo de errores quizás cuando estén resolviendo algo. Siguiente. Operatorias entre números enteros. Y acá igual lo escribí cortito, como para, porque igual han trabajado yo creo que con esto durante muchísimo tiempo, a través de primero, segundo, tercero, cuarto medio, las personas que están en cuarto medio, porque también tenemos personas que están en tercero medio, o incluso desde menos, desde quinto básico,
hacia arriba. Exacto, básico, creo, hacia arriba. Entonces, en la suma y la resta, si yo tengo números de igual signo, se van a sumar o restar y se deben sumar, o sea, se deben sumar sus valores absolutos conservando el signo que tienen en común. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo sencillo de números negativos. No vamos a hacerlo de números positivos. Si yo tengo menos 7, menos 5, y en este caso voy a sumar 7 más 5, que en este caso es 12, y voy a mantener el signo que poseen en común, que en este caso es negativo. Entonces esto me da menos 12. Y ahí pueden tener una explicación también de esto. Ahora, si yo tengo números de distintos signos, yo lo estoy sumando, restando, al de mayor valor absoluto se le resta el de menor valor absoluto. Y se va a conservar el signo, acá me falta eso, el signo, por si se entiende la idea, del mayor valor absoluto. Ya acá también ustedes pueden decir, ya tengo 1 menos 8, y ahí ustedes pueden ver que se va a cumplir eso. Ahora, en la multiplicación y en la división, acá vamos a tener la regla de los signos. Si yo multiplico números que son de igual signo, su resultado va a ser positivo. ¿Ya? En este caso siempre va a dar positivo. Y si yo tengo números de distinto signo, al multiplicar o dividir, su resultado siempre va a ser negativo. ¿Ya? Eso con respecto a la operatoria en los números enteros. Ahora, acá quería poner esto para dejar algo súper en claro, que de repente cuando se resuelve algo por papomudas, para aquellas personas que quizás los conocen, ahí se pone una jerarquía de operaciones sobre otra, y en realidad no es tan así. Entonces la prioridad de las operaciones cuando se efectúan muchísimos tipos de operaciones entre sí es que yo primero voy a resolver los paréntesis desde el más interno, entiéndase desde el más interno, por ejemplo, si yo tengo algo así, más, algo así, menos, algo así, yo voy a resolver este paréntesis primero. Ya eso se refiere desde el más interno. Después resuelvo ese, voy a poder pasar hacia el otro paréntesis, resuelvo ese, y después llego al paréntesis más externo. Luego, en la segunda parte, ¿qué se resuelve? Son potencias y raíces. Primero, paréntesis, resuelvo los paréntesis, y después vienen la operatoria de potencias y raíces. Ahora, si dentro de un paréntesis hay una potencia y la raíz, dentro del paréntesis realizo esa operación. Luego viene la multiplicación y división, de izquierda a derecha, pueden hacerlo así. Siempre existe un problema, por ejemplo, con cosas que son así, 3 por 4 dividido 2. Y en este caso, estas pueden pasar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto se puede volver a reescribir. Se puede poner como 3 por 4 dividido 2. O en realidad solamente el 4 estaría dividido 2. Pero esto también se puede representar como todo el denominador. Y finalmente, la suma y la resta. También de izquierda a derecha en este caso. ¿Ya? Y en el tema de papomudas se presenta como la multiplicación por sobre la división, que primero se realiza la multiplicación y después la división. Y en ciertos casos no es tan así. Es la operatoria que yo le estoy presentando ahora. Presenta como la jerarquía correcta. De que multiplicación y división pueden pasar al mismo tiempo y suma y resta también pueden pasar al mismo tiempo. Ya. Y finalmente, lo dejé acá, pero esto es como más que nada un dato extra, que son los criterios de divisibilidad de los números. Entonces acá yo les puse, para determinar de manera más expedita los divisores de un número, podemos ocupar los siguientes criterios que yo les puse acá.
un número va a ser divisible por 2 si es que su última cifra es par, 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Acá tengo que sumar. ¿A qué me refiero con cifras? Por ejemplo, tengo 18. ¿Cuánto suma 1 y 8? Tengo 1 más 8. Es 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces 18 sí se puede dividir en 3 y en este caso es 6. ¿Ya? Va a ser divisible por 4 si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 o si es que las dos son 0. ¿Ya? 5 si terminan 5 en 0, ya que tenemos 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. 6 si es divisible por 2 y 3 a la vez, al mismo tiempo. 7 si al multiplicar la cifra de las unidades, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si yo tengo 148, la cifra de las unidades es 8 por 2, me quedaría 16, y después si es que yo le resto el número que está formado acá, que es 14, si es que ese resultado me da un múltiplo de 7 o es 0, ese número que puede aparecer ahí va a ser divisible por 7. Ahora esto, les repito, lo pueden trabajar, pueden poner un número cualquiera y ver qué criterio va a cumplir a partir de lo que yo les presento. Va a ser divisible por 8 si es que sus últimas 3 cifras forman un múltiplo de 8. Miren, acá hay una diferencia. En el de 4 eran las dos últimas cifras y en el de 8 son sus últimas 3 cifras, forman un múltiplo de 8 o si es que las últimas 3 son 0. Va a ser divisible por 9 si es que la suma de todas sus cifras es un múltiplo de 9. O sea, puede ser 9, 18, 27, 36, 45, etc. O si es que su último... O sea, nada que ver. Estaba pasando lo siguiente. Entonces, eso se va a cumplir para los divisibles por 9. Y va a ser divisible por 10 si su última cifra es 0. ¿Ya? O puede ser más de una en algunos casos, en otros no. Entonces, todos los criterios que aparecen acá, si es que se los llegan a aprender así, si es que les da el tema de la memoria, quizás que los tengan, se los podría demostrar, pero eso nos tomaría muchísimo tiempo y tampoco es la idea de esto. La idea es que trabajemos de una manera a un ritmo un poco más rápido quizás, para que así podamos abarcar todo lo que de aquí a diciembre les toque dar en la PTU, para que tengan un buen ingreso a la universidad. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la materia. Y ahora, lo que yo no les mandé era lo que yo tengo acá abajo, que vamos a realizar 2, 4, 6, 8. Vamos a realizar 9 problemas de alternativas que son respecto a esta materia. Y si se dan cuenta, debajo de cada problema dice, por ejemplo, DEMRE 2006, DEMRE 2008, DEMRE 2013, 2014, 2012, 11, etc. ¿Ya? Entonces, en el primer problema dice, M y N son números naturales. ¿Ya? Importante. O sea, o son 1, 2 o de ahí hacia arriba. Y tengo lo siguiente. Tengo que M más N más 1 va a ser un número impar si es que sucede lo siguiente. 1. M es un número impar. 2. M por N es un número impar. Ya, entonces para poder resolver este tipo de preguntas que son de insuficiencias de datos, vamos a ver si es que solamente con la primera podemos resolverlo. Si nosotros decimos que M es un número impar, supongamos que tenemos alguno, por ejemplo, 3. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener, acá lo voy a hacer en la parte izquierda, voy a tener 3 más N más 1, que eso básicamente va a ser N más
4. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Yo no tengo la información sobre qué está pasando con n. No sé qué está sucediendo con eso. Entonces con la 1 sola, yo no puedo resolver esta pregunta. Ahora, ¿qué sucede? M por n va a ser un número impar. Y acá yo les voy a presentar otra propiedad que existe. Si yo tengo lo siguiente, por ejemplo, si yo multiplico un número par por otro par, el resultado va a ser, en este caso 8, y el resultado de la multiplicación de dos números que son pares me va a dar par. Si yo multiplico dos números que son impares, por ejemplo 3 por 5, en este caso me va a dar 15. Y si yo tengo, por ejemplo, 2 por 3, anda una mosca, esto va a ser igual a 6. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Multiplicación entre números pares me va a dar un número par. Multiplicación entre números impares, que está acá, me va a dar un número que es impar. Y multiplicación combinada, o sea, un número par por uno impar, me va a dar siempre par. Ya acá también pueden tomar cualquier tipo de número y ver que se cumplan estas propiedades que yo también les estoy diciendo. Entonces en este caso nos están diciendo de que m por n es un número impar. Entonces cae dentro de esta categoría. Y de hecho, tomemos esto para ver si es que la suma de todo eso nos da un número impar. Vamos a tener 3, voy a ocupar otro color. 3 más 5 más 1. 3 más 5 es 8, más 1, en este caso, es 9. Y 9 es un número impar. Entonces, en este caso, con toda la información que nos entrega la opción 2, con eso nosotros ya podemos resolver esta pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no podría ser ambas juntas? Porque yo no necesito nada de la afirmación 1 para poder resolver esta pregunta. ¿Ya? A eso se refiere ambas juntas, necesito información de ambas. O la D es que con cada una se podría haber realizado sin problema esta pregunta. Entonces en este caso era la alternativa B acá. Siguiente, tenemos el número 2. Tenemos 2 por menos 3, o sea, 2 por menos 3. Si n es igual a 2 y m es igual a menos 3, ¿cuál es el valor de menos m? O sea, menos mn menos el paréntesis de nm. Entonces acá vamos a reemplazar y vamos a ver cuál es el resultado. No tiene como gran complejidad. Tenemos 2, o sea, menos 2 por menos 3. Acá siempre es conveniente utilizar paréntesis para no equivocarse en el tema de los signos. Menos 2, y en este caso tenemos m que es menos 3, lo colocamos ahí. Entonces en este caso vamos a tener 2 por menos 3 es menos 6, con el negativo que tengo acá me da 6 positivo, menos 2 menos 3 es menos 1, y en este caso me queda finalmente que me queda finalmente que acá yo puedo cambiar mis signos y tengo que el resultado final de esto va a ser 7. Acá, detrás de todo esto, estamos aplicando la regla de los signos, cómo operan los números enteros, pero de una manera que ya se está aplicando, ¿ya? Entonces, en este caso, la alternativa D era la alternativa correcta. Siguiente. La diferencia entre 6 y menos 2, paréntesis, menos 3, menos 5, en ese orden, es ¿cuál de las que aparece ahí? En este caso vamos a tener 6 por un lado y vamos a resolver lo otro. Vamos a tener menos 2, factor de menos 3, menos 5. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos menos 2 por menos 8.
Y en este caso, la multiplicación nos da 16. Entonces la diferencia entre 6 y 16 se resume en tener que determinar 6 menos 16. Y en este caso podemos tomar el valor absoluto de ambos y al mayor restarle el menor, o sea, a 16 restarle 6 es 10, y mantener el signo de aquel que es mayor, que esté en negativo. Entonces el resultado de esto, aplicando un poco de lo que aparecía en la diapositiva, es menos 10. En este caso es C. Siguiente. Tenemos regla de operaciones. Vamos a realizar nuestra multiplicación primero, ya que aparece una multiplicación acá. Y tenemos menos 3 menos la multiplicación de menos 7 por 5, que en este caso es menos 35. La vamos a dejar acá. Menos 35. Y en este caso, de nuevo, puedo cambiar yo mis signos. Y tengo que el resultado de esto va a ser menos 3 más 35. Y en este caso, esto da 32. Ya, que es la alternativa en ese caso. De nuevo, acá. ¿Qué era lo importante de acá? Reconocer cuál era la jerarquía de las operaciones para, por ejemplo, no realizar primero la resta que aparece acá, sino que guiarse por la multiplicación que está primero. Ahora, pregunta de verdadero o falso en realidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falso? Lo que yo les recomiendo siempre cuando respondan esto es que demarquen, así como subrayen lo más marcado posible que le están preguntando por la falsa. ¿Ya? Si un número entero es divisible por 6, o sea, un número entero es divisible por 6 si es par y la suma de sus dígitos es divisible por 3. Entonces, vamos a tomar el primer número que sea divisible por 6 para probar esto. ¿Y cuál es el primer número divisible por 6? El mismo 6. Ahora, ¿el 6 es par? Sí. ¿Y la suma de sus dígitos es divisible por 3? En este caso solamente tenemos 1 y es 6. Y 6 sí es divisible por 3. ¿Ya? Entonces la primera es verdadera. Segundo, si la suma de dos números es par, entonces ambos son pares o ambos son impares. Entonces vamos a probar. En esta vamos a tener 2 más 2 es igual a 4. Y en la otra vamos a poner 3 más 3 para que sea el mismo número impar. En este caso es 7. Entonces, la segunda afirmación también se va a cumplir. C. La suma de todo número divisible por 3 con todo número divisible por 6 es siempre divisible por 3. Acá, de nuevo, igual que en la primera alternativa, recomiendo siempre tomar el menor número divisible que ustedes tengan. 3 y 6. ¿Y qué nos dicen que tenemos que hacer con esto? Sumarlos. Esto si es que no recuerdan las reglas de divisibilidad. Ya lo estoy haciendo de la manera así como pensando que yo no sé los criterios. Entonces en este caso vamos a tener 3 más 6, que es 9, y ese número que aparece ahí también es divisible por 3. ¿Ya? Entonces esta pregunta, o sea, esta alternativa también es correcta. De nuevo, el cuadrado de todo número divisible por 3 es siempre divisible por 6. Y acá de nuevo, tomamos el menor número, que en este caso va a ser 3. Vamos a tener 3 al cuadrado, y eso es 9. Y en este caso, eso no sucede. 9 no puede ser divisible por 6. Ya en ese caso nos quedaría un número racional, lo cual implica que no es un divisor de 9. Entonces en este caso, la alternativa correcta
era la alternativa B. Y para comprobar la última dice, el producto de todo número divisible por 4 con todo número divisible por 6 es divisible por 12. Y acá de nuevo, tomamos el más pequeñito, que va a ser 4 por 6, eso es 24, y 24 es divisible por 12. ¿Ya? Cositas que quizás no sean tan complicadas, pero recuerden, de aquí hasta diciembre vamos a llegar hasta lo más complejo posible en estas preguntas. 7. Un número entero P es divisible por 2, lo vamos a dejar acá, y también es divisible por 6. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Ahora, si yo tengo un entero P que se puede dividir por 2, ¿ya? Entonces puede ser cualquier número par. Puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Y además se tiene que cumplir que sea divisible por 6. Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y los divisibles por 6 van a ser 6, 12, 18, ahí sí, y así podemos seguir. De las afirmaciones que nosotros podemos tomar es que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un elemento en común, que va a ser el 6. Entonces, la primera pregunta, yo puedo tomar ese número porque cumple ambas condiciones, que es divisible por 2 y es divisible por 6. Entonces, ¿es 6 divisible por 12? No. Ahora, ¿es ese número P, que en este caso lo elegimos, que va a ser 6, ¿es divisible por 3? Sí. Ahora, ¿es ese número 6? Y en ese caso, no necesariamente, porque después, en los otros números que nosotros podemos determinar, acá podemos poner el 12, y acá vamos a tener un segundo número que también va a cumplir esa condición. Entonces P no necesariamente es 6. Pasaría lo mismo con el 18, pasaría lo mismo con el 24, etc. ¿Ya? Entonces en este caso no era solamente, era solamente la alternativa B, que era solo 2. ¿Cuántos quedan? Quedan 3. Quedan 3 y terminamos. Y ahí después pueden preguntar alguna duda o alguna cosa extra al finalizar esto. Con respecto a los divisores positivos de 9, ¿qué podemos decir? Y vamos a escribir los divisores. Entonces, ¿qué números pueden dividir a 9? El 1 puede dividir a 9. El 3 puede dividir a 9. El 4 no, el 5 no, el 6 tampoco, el 7 tampoco. Y finalmente el 9 puede dividir al 9. ¿Y qué nos van a preguntar sobre esto? Son 2 y la suma de ellos es 4. Mentira, acá tenemos 3. Entonces vamos a descartar esta. Y en este caso solamente una alternativa. Nos decían que eran 3 y la suma de ellos van a ser 3. Tenemos 9 más 1 es 10. Y luego 10 más 3 nos va a quedar 3. D era la alternativa correcta. 9. Si n es un número entero positivo, entonces se puede determinar que n va a ser divisible por 2. O sea, analizándolo un poco, nos están preguntando que n va a ser un número par. Si se sabe que si yo tengo que 2 por n es par, puede suceder lo siguiente. Puede que n sea par, ya que, a ver si es que todavía lo tengo escrito acá. No lo tengo escrito. Ya que habíamos dicho que número par por número par era par. Pero también sucedía que
Por ejemplo, 2 por 4 era igual a 6, o sea que nos daba par. Pero también sucedía el caso que si yo multiplicaba 2 por 3, nada que ver lo que yo escribí ahí. 2 por 4 es 8. Y 2 por 3 en este caso es 6. Entonces no nos quiere decir nada, porque en este caso 2 por ya sea un número par o impar, siempre nos va a dar un número par como resultado, entonces nosotros no sabemos si es que n es par o impar. No nos sirve. Borramos. Ahora, si 3n es par, 3 por n es par, quiere decir que sí o sí, la única condición que nos queda es que n sea par. Ya que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos 3 por 5, que ahí tendríamos un número impar, acá llegábamos a 15. Y este también, que estoy destacando acá, era un número impar. Entonces la única forma en que yo podía obtener un número par a través de la multiplicación con un impar era que ese número que yo estoy utilizando fuera par. ¿Ya? Entonces, solamente con la información que nos entregan en 2 se puede resolver esta pregunta. Ya, la última. 15. ¿Cuál o cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas? Acá, con lo que yo les dije en el tema del valor absoluto, acá, ¿qué es lo que sucede? Acá ya hay una que podemos descartar, que era esta, que aplicaba para la suma y la resta. Que uno no podía decir que el resultado iba a ser eso. Ahora, ¿por qué? Vamos a realizar cada una de estas. Por ejemplo, acá tenemos el valor absoluto de 3, va a ser 3. El valor absoluto, o sea, el de menos 3 va a ser 3. Y el de menos 2 va a ser 2. Y esto va a ser igual al valor absoluto de 6. En este caso, o sea, de menos 6, que es 6. Entonces la primera es correcta. La segunda nos tiene que va a ser el valor absoluto de menos 5, que va a ser 5, por el valor absoluto de 5, que va a ser 5, y esto va a ser igual al valor absoluto de menos 5, que va a ser 5, al cuadrado. Y en este caso también es correcto. Y si vemos la última, tenemos el valor absoluto de menos 4, va a ser 4, menos el valor absoluto de menos 3, que va a ser 3, y en este caso esto nos da 1, y eso es distinto a menos 1. ¿Ya? Y en este caso, las que son correctas solamente, cuáles son verdaderas, son solamente la 1 y la 2. Ya, si se dan cuenta, solamente basta entender un poco las propiedades que tengan los números enteros, los números naturales, temas de valor absoluto para poder resolver este tipo de preguntas. Ahora, si es que llegasen a preguntar algo de planteo en este caso, siempre hay que tener en consideración el contexto. Por ejemplo, yo a estudiantes siempre les he dicho, les tiene sentido que, por ejemplo, de repente un promedio les digan que el promedio de hijos por una familia es de 2.3 hijos. ¿Dónde está el punto 3? Entonces ahí como que no tiene sentido en el contexto que se está hablando. Que eso es lo nuevo y a eso se le va a dar el enfoque a esta nueva prueba de ingreso a la universidad. ¿Ya? Para que tengan ojo con eso.